Profe, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno que estés por acá conectada de nuevo. Ay, sí, profe. Buenos días para todos, muchachos. Demos unos minuticos para que sus demás compañeros se puedan conectar y ya damos inicio.
Bueno, muchachos, vamos a iniciar. Buenos días para todos. Saludo aquí a Carolina, a Darcy, Davier, a Eduardo, a Guillermo, a Jeffrey, a Juan Andrés, a Juan Esteban. Juan Esteban está doble. María Victoria, Mauricio, Sara y Fanny. Listo, vamos a dar inicio. Bueno, al principio lo que habíamos quedado, entonces ya ustedes me dicen si adelantaron el punto número 2, que era el que estábamos discutiendo, el que estábamos ayer socializando, el que se explicó, que en eso habíamos quedado. Ustedes trajeran, digamos, como el adelanto de ese punto. Entonces ustedes me dicen si lo tienen, si alguien lo tiene y lo puede compartir en pantalla, pues lo compartimos y lo vamos mirando. Entonces ustedes ya me dicen, chicos. ¿Sí lo hicieron alguno de ustedes o ninguno? Bueno, al parecer ninguno lo hizo. Entonces, pasemos al siguiente punto. ¿Alguna otra inquietud de alguno de los puntos del taller, muchachos? Ese sería como el siguiente punto. Yo Hola, no entiendo la C del segundo. la C. O sea, no he hecho la B, pero ya yo sé cómo hacer la B, pero no entiendo cómo hacer la C. ¿Cuál era la C? ¿Me la recuerdas? Espera un momento. Ah, ya me acordé. Lo de organice en orden ascendente, el tamaño del... Sí, Sí. ya lo miramos. Espera, ya comparto acá la pantalla. Deben un momentico que estoy buscando el taller, muchachos. Dice, ordena de manera ascendente, es decir, de abajo hacia arriba, los iones de acuerdo a su tamaño. ¿Sí? Entonces, el aumento del radio atómico se da de derecha a izquierda en la tabla periódica, ¿sí? Y de abajo hacia arriba. Entonces, lo que tenemos que hacer es ubicar las posiciones de los correspondientes átomos en la tabla periódica. Como tal, pues, el átomo donde esté ubicado. Nitrógeno y oxígeno están por acá, flúor está más hacia acá, ¿sí? Y sodio y magnesio están acá, debajo de ellos tres. Entonces, sería de izquierda a derecha aumenta, ¿sí? Es decir, que va aumentando en este orden. Flúor es más pequeño,
luego sigue el oxígeno y luego sigue el nitrógeno. Ahí va aumentando. Y aumenta también de abajo hacia arriba. Fíjense que si hacemos en este periodo, no está el sodio y el magnesio, están en el siguiente periodo. Eso quiere decir que el sodio y el magnesio que están por acá, eso tienen que obviamente verificarlo en la tabla periódica. Pues yo se los estoy mostrando acá porque yo la tabla periódica ya sé dónde están ubicados los elementos. Acá está el sodio en la ubicación, acá está el magnesio. Fíjense que ellos están más abajo y más hacia la izquierda. O sea que ellos son los más grandes con respecto a estos. Y tienen que ubicar desde abajo hacia arriba. ¿Cuál sería el más pequeño? El flúor. Luego seguiría el oxígeno, luego seguiría el nitrógeno, luego seguiría el magnesio y por último sería el sodio. Ese sería el orden. De abajo hacia arriba, o sea, en el orden ascendente. Ahí ya se los di. En ese orden en el que están flúor, oxígeno, nitrógeno, magnesio y sodio. En ese orden van ascendiendo en su tamaño. ¿Listo? ¿Sí, María Victoria y todos? O sea, es solo como ponerlo ahí ya, escribirlos así como Escribir el ordenados, orden, sí, obvio, correspondiente a sí. eso. Exacto, exacto, el orden, ajá. Ah, bueno, gracias. Listo, María Victoria, con gusto. Listo, chicos, cuéntenme si tienen alguna otra inquietud de algún punto del taller. Díganmelo de una vez. Recuerden que este taller es para el viernes. Ya mañana finalizaríamos semana. El viernes, a pesar de que no hay actividad académica como tal, que espero pues que la profesora Mariluz en la dirección del grupo les haya dicho que el viernes no hay actividad académica porque está programado lo del acto cultural del Día de los Brujitos, ese día pues deben entregar el trabajo. ¿Listo, chicos? Para que eso lo tengan presente. ¿Alguna otra duda del taller, muchachos? Cuéntenme. ¿Ninguna más, muchachos? ¿Todo claro? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces vamos a adelantar un poquito, avanzar un poquito con, en términos de el nuevo tema que vamos a empezar a ver. ¿Listo? El nuevo tema hace referencia a enlaces químicos, que es como el tema que seguiría en el orden en el que vamos. Ya vimos, digamos, tabla periódica, ya vimos toda la parte de propiedades periódicas, ya empezamos a ver ahorita pues con todo esto de, después del receso, toda la parte de configuración electrónica y el sentido que tiene la configuración electrónica en los modelos atómicos, más o menos como para tener una referencia, una idea de cómo se relaciona a ello. Y todo esto, pues, digamos que la razón de ser de todo esto es porque vamos a entrar a este tema denominado enlaces químicos como tal. ¿Listo? Esta tiene la fecha de ayer, porque pues ayer era que íbamos a empezar, pero nos quedamos en toda la parte de la aclaración de los puntos del taller. Bueno, vamos a empezar a ver este tema, chicos, y de qué se trata esta temática. Vamos a ver. Cuando los elementos reaccionan, sus átomos deben colisionarse. Esta colisión determina la clase de compuesto que se genera. Las fuerzas que mantienen unidos a los átomos para formar moléculas se llaman enlaces químicos. A eso es a lo que llamamos enlaces químicos. Nosotros en la tabla periódica vemos los átomos, digamos, de manera independiente, individual, no están combinados con ningún otro elemento. Teniendo en cuenta eso, pues digamos que en la naturaleza es muy difícil encontrar que los átomos realmente estén solos, ¿sí? O estén de manera individual independientes.
son muy pocos los que realmente en la naturaleza se encuentran de manera individual, que ningún otro elemento se combine con ellos, como por ejemplo el oro y la plata. Esos son como referentes para que nosotros también pues los identifiquemos fácilmente, como en nuestra vida cotidiana. El oro y la plata, digamos que ellos casi siempre están solos. ¿Por qué? Porque son elementos que en la naturaleza reaccionan muy poco o no reaccionan, ¿sí? Por eso, digamos, son metales preciosos y también, digamos, su valor es bastante alto, porque a pesar de que el oxígeno que siempre está en el ambiente no corroe o no, digamos, no daña, por decirlo de alguna manera, estos elementos cuando es plata pura y cuando es oro puro, ¿cierto? Si de pronto alguno de ustedes o las niñas a veces cuando les regalan que su anillo de oro de 15 años, pasan los años, si es oro puro, pues realmente es oro, porque recuerden que hay anillos bañados en oro. Estos que son bañados en oro sí tienden con el tiempo, digamos, a, entre comillas, negriarse, que es lo que sería la oxidación, pero si es oro puro, es muy difícil de que sufran este tipo de características o de fenómenos. Lo mismo que la plata. Si alguno de ustedes tiene un anillo de plata, una pulsera de plata, una cadena de plata, y es, digamos, plata pura, plata buena, con el tiempo se darán cuenta que esa plata lo único que necesita es, digamos, limpiarse, pero solamente es por mugre, pero no porque se ha oxidado, que eso es muy diferente. Existen otros materiales también bañados en plata, ¿cierto? Que necesariamente pues necesitan, se oxidan con el tiempo porque no es plata pura. Otros materiales, por ejemplo, ustedes han visto por qué a veces en las, o sea, por qué en las cocinas que tienen, esas cocinas integrales que tienen acero inoxidable, pasan los años y no le pasa nada. También hay unos materiales bien interesantes, ¿cierto? Es acero, recuerden que el acero es una mezcla de metales y además pues vienen con un baño para que no haya oxidación, porque imagínense que eso de un momento a otro se oxidara, ¿listo? Eso es lo que hay que comprender en principio, que en la tabla periódica, como nosotros lo hemos venido observando y como lo hemos venido trabajando en la configuración electrónica, hemos venido trabajando los elementos o los átomos solitos, individuales. Cuando ya empezamos a hablar de la palabra enlace, pues el enlace lo que quiere decir es un vínculo, ¿cierto? Una relación entre quién, entre dos o más átomos para que generen una nueva sustancia. Y los enlaces se pueden clasificar teniendo en cuenta que, teniendo en cuenta dónde están ubicados los elementos en la tabla periódica, ¿cierto? Teniendo en cuenta algunas características o propiedades como la electronegatividad y teniendo en cuenta algunas propiedades también físicas de las sustancias. Entonces, a eso es a lo que nos vamos a dedicar en estos días. Vamos a hablar de la molécula, ¿sí? Una molécula es un agregado de por lo menos dos átomos en una colisión definitiva que mantienen unido a través de fuerzas químicas, llamados enlaces químicos. Entonces, por ejemplo, acá, voy a ampliar esto un poquito. Por ejemplo, acá lo que estamos observando es sodio, ¿cierto? Cloro. Ellos dos se unen para formar el cloruro de sodio. ¿Qué es el cloruro de sodio? La sal que nosotros, digamos, nos alimentamos de esa sal. Cloruro de sodio. Cuando ellos dos se unen, separados están así, como están ahí, digamos, representados. ¿Listo? Pero cuando se unen, forman una red cristalina. Y ese agregado molecular es lo que llamamos, digamos, pues como tal, un compuesto químico o una molécula, cuando ya pasan de dos átomos individuales a estar combinados entre sí. Y dentro de estas uniones, pues están unos enlaces característicos de esa molécula o de ese compuesto denominado cloruro de sodio, más conocido comúnmente como la sal. Entonces aquí hay una clasificación, ¿listo? Dice por acá, el enlace químico puede ser iónico, esa es la clasificación como de los tipos de enlace, covalente o metálico. En el covalente hay una clasificación, covalente polar, covalente no polar y covalente coordinado. Entonces, simplemente quedándonos con esta temática, pues es una temática amplia, ¿cierto?
porque tenemos que referirnos a cuáles son los elementos, los compuestos que tienen enlace iónico, o cómo se forma un enlace iónico. ¿Qué pasa con los enlaces covalentes y por qué tienen esta clasificación? ¿Y qué sucede con los enlaces metálicos? El enlace químico, digamos, es una fuerza de unión entre átomos que son de la misma especie o de diferente especie. Cuando hablamos de la misma especie, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, en la naturaleza, el oxígeno no existe como oxígeno solo, sino existe como O2, o sea, dos oxígenos unidos entre sí. En la naturaleza, el hidrógeno existe como H2, o sea, dos átomos de hidrógeno entre sí. En la naturaleza existe el nitrógeno, también como N2, o sea, dos átomos de nitrógeno unidos. A eso se refieren con la misma especie. O diferente especie, es lo que estábamos observando con anterioridad. Sodio, cloro, son diferentes. El sodio tiene sus propiedades, sus características, y el cloro tiene las suyas. Son diferentes, pero también entre ellos se pueden unir y formar un nuevo componente. Forman elementos, forman compuestos, y esos compuestos a nivel general se denominan, cuando uno hace la relación con el concepto de enlace, como compuestos iónicos o compuestos covalentes. Entonces uno podría venir acá y tratar de que esos covalentes pueden ser o covalentes polares o no polares o coordinados, y que los iónicos, digamos, si son unos únicos compuestos que se forman entre sí. Eso es la idea. Este mapa conceptual es como a lo que nos vamos a referir. ¿Listo? Entonces acá tenemos una representación ya con los modelos, que el modelo también nos ayuda bastante porque ya tenemos una visión y una comprensión de los modelos atómicos trabajados con anterioridad, ¿cierto? Aquí nos dicen, la fuerza que mantienen unidos a los átomos para formar moléculas se llaman enlaces químicos. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Aquí estamos formando una molécula que se denomina cloruro de hidrógeno. Esta molécula era la que en algún momento en los campos de concentración nazis agregaban en estas habitaciones donde sacrificaban a las personas que tenían allí en esos campos de concentración. Esta es una molécula tóxica, ¿cierto? Venenosa, pues que obviamente al inhalar este gas, eso es un gas como tal, pues provoca la muerte, ¿sí? Porque es un gas pues irritante, tóxico en las vías respiratorias, y a nivel del torrente sanguíneo pues es letal. Este mismo cloruro de hidrógeno, lo que pasa es que acá no está el nombre, solamente están los átomos individuales. El cloruro de hidrógeno, cuando se combina con agua, él forma algo que se denomina ácido clorhídrico, ¿listo? Este ácido clorhídrico también es muy peligroso y es el que algunos desadaptados han utilizado para quemar la piel de las personas. Ustedes han visto esas noticias macabras en las cuales algunas personas atacan con ácidos a otras personas, y este es uno de ellos, se llama ácido clorhídrico, ¿listo? Para que, digamos, eso lo tengamos como referencia, pues, ¿de dónde está? ¿Dónde es eso? ¿De dónde sale? ¿Cómo sería la combinación? Entonces miremos cuál sería la combinación. Yo les puedo decir, listo muchachos, el cloro tiene este número atómico. Hagamos la configuración electrónica. La hacemos el modelo del átomo, y al final lo que nos vamos a encontrar es que en el último nivel de energía, acá solo estamos presentando el último nivel. El cloro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. ¿Sí? No estoy contando este porque a este le voy a hacer referencia al hidrógeno. El cloro tiene 7 electrones. Recuerden que el cloro está en el grupo 7A, y todos los que estén ubicados en el grupo 7A, el último nivel son 7 electrones. ¿Sí? O sea que le faltaría un electrón para llegar a su estado de gas noble. Recuerden, al estado como ideal que todos los átomos quieren llegar. Entonces, cuando se forman enlaces químicos, lo que los átomos, en este caso el hidrógeno y el cloro,
quieren hacer es llegar a su gas ideal, a su estado de gas ideal, un estado, digamos, de reposo, entre comillas, como si los átomos fueran seres humanos o seres vivos de tranquilidad, de paz, ¿cierto? Eso es lo que se denomina como llegar al estado de gas noble para los átomos. Entonces, a él le falta un electrón. Entonces, el hidrógeno solo tiene un electrón, ¿cierto? Por eso solo aparece acá. ¿Listo? Ese aparece acá. Pero fíjense que ahí en ese dibujo que se está representando, este se está compartiendo y este también se comparte con el hidrógeno. O sea, el hidrógeno comparte uno y el cloro le comparte uno también al hidrógeno. ¿Sí? El hidrógeno uno al cloro y el cloro uno al hidrógeno. ¿Para qué? Para que el hidrógeno llegue a estado de gas noble y para que el cloro llegue a estado de gas noble. Y de esta manera es posible que ellos puedan reaccionar y formar una molécula nueva. ¿Listo? Por aparte, pues sería hidrógeno por acá, cloro por acá, pero ya cuando se unen quedaría de esta manera. Y aquí, en esta interacción entre estos electrones, es donde se genera como tal el enlace químico. ¿Listo? El enlace químico podríamos representarlo de esa manera, como para entenderlo inicialmente un poco mejor. Hay algo que se denomina la regla del octeto. Corremos un poquito esto por acá que nos está viendo. La regla del octeto. ¿Qué es eso? Dice, ganan, pierden o comparten electrones para lograr una estructura atómica estable y similar a la de un gas raro o un gas noble, que son los del 8A, grupo 8A. Eso es lo que se refiere. En algún momento algunos científicos se dieron cuenta de que los elementos, cuando llegaban a ese estado de gas noble, pues estaban, digamos, en un estado de estabilidad energética mucho mayor, ¿sí? Y a esto lo denominaron regla del octeto. Pues octeto quiere decir 8. Fíjense, por ejemplo, acá. Voy a volver un momento. Si contamos cuántos electrones tiene el cloro, ya incluido con el del hidrógeno, pues encontramos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esos 8 quieren decir regla del octeto. Octeto, pues la palabra lo dice. Por acá pregunta Juan Esteban, profe, ¿qué puede pasar si algún elemento no es compatible con otro? ¿Qué reacción puede pasar? Es una muy buena pregunta. ¿Qué es lo que sucede en ese caso? Cuando no son compatibles, de pronto la palabra compatible que está usando Juan Esteban se refiere a que no tengan características similares. En algunas ocasiones puede que no reaccionen, ¿sí? Digamos, la naturaleza hace que no reaccionen por sus condiciones. Eso puede ser una razón. Y la otra razón es que sí reaccionen, ¿sí? Que sí reaccionen y no pasa nada. La otra es que reaccionen violentamente y puedan ocasionar, obviamente, algún tipo de accidente, algún tipo de comportamiento que no es esperado. Y la otra es que si no son compatibles y yo tengo un laboratorio y quiero hacer que reaccionen, pues cambio algunas variables del entorno, como por ejemplo la presión, la temperatura, a veces la naturaleza de los componentes. ¿A qué me refiero con naturaleza de los componentes? Si la sustancia es líquida, entonces yo la convierto en gas para que de esa manera sí pueda reaccionar, pero eso ya serían como aplicaciones que pasan en la ciencia. Eso a veces sucede. Que tengo dos materiales, pero esos dos componentes o esos dos materiales no reaccionan, pero si reaccionan pueden formar una sustancia nueva que tenga alguna aplicabilidad. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hicieron el plástico, cuando hicieron el icopor, fue de esa manera. ¿Sí? No es que yo combino dos cosas y ya salió el plástico, o combino dos cosas y ya salió el icopor, o el cartón, o todos los materiales que hoy en día conocemos, el concreto, la madera aglomerada, ¿sí? Esos son muchos componentes que hay allí que se trabajan de manera, digamos, muy organizada en un laboratorio para poder ejecutar esas reacciones y generar nuevos materiales para la sociedad. ¿Listo?
Como por ejemplo hacer un tipo de elemento artificial, exacto, ¿sí? Eso también se puede generar. Pero ese tipo de elementos artificiales o elementos más que artificiales se denominan sintéticos, los que son creados en un laboratorio, no los que son naturales, ¿cierto? Digamos, los que son naturales, ¿qué son? Por ejemplo, el aluminio, digamos, está en la naturaleza. El silicio, del silicio salen, digamos, la aplicabilidad más importante del silicio para nosotros, que nosotros conocemos y todos tenemos en la casa, es el vidrio, ¿sí? Por ejemplo, la plata, hay minas de plata, el oro, hay minas de oro, el cobre, hay minas de cobre, el carbón, hay minas de carbón, todos los elementos gaseosos, oxígeno, nitrógeno, cloro, ¿sí? Hay muchos elementos pues que sí están como tal en la naturaleza, pero otros que el ser humano, pues, los científicos que han estudiado durante 20, 30, 40, 50 años, se dedican a sintetizar o a crear un elemento en el laboratorio que tenga algún grado de utilidad. Casi siempre y últimamente ese grado de utilidad se está dando a nivel tecnológico, ¿sí? Ustedes fíjense que ustedes son muy jóvenes, pero yo creo que se alcanzan a acordar. Los celulares, digamos, de gama alta o muy modernos que hoy en día están, pues han sido evolución de muchos materiales novedosos que el ser humano ha creado, ¿sí? Y yo creo que cuando ustedes estaban pequeños, pongamos, no sé, unos 5, 6, 8 años, este tipo de dispositivos todavía no existían, o por ejemplo, esos televisores que vienen ahora curvos, ¿cierto? De pantalla no plana, sino curvos y que tienen una ultra definición. En esas pantallas vienen unos materiales novedosos creados por el hombre que tienen que ver con toda esta parte de los enlaces químicos, de esta regla del octeto y con todo lo que, digamos, más o menos hemos empezado a ver, que es todo lo de la configuración electrónica y la relación de electrones que hay allí. Eso se descubrió hace mucho tiempo, por allá como en el 1800, ¿sí? Eso se llamaba, en algún momento lo denominaron rayos catódicos. De ahí es que nuestros abuelos y nuestros antepasados podían ver televisión. Pero ya con todo el avance tecnológico y con todo el desarrollo, por ejemplo, de los computadores, de todo el desarrollo químico y físico y matemático, porque todo esto, detrás de todos estos avances tecnológicos hay mucha física, hay mucha química y hay mucha matemática, pues se pueden desarrollar ese tipo de materiales, ¿listo? Materiales, por ejemplo, los computadores de hoy en día también son ultralivianos por los materiales que usan. Su batería, por ejemplo, no dura 2 horas, 3 horas cargadas, sino dura 8 o 10 horas, ¿cierto? Por los materiales que se están utilizando. Fíjense que, por ejemplo, las baterías de los celulares, las baterías o ese tipo de dispositivos, antes todo era con pilas. Luego de un tiempo para acá salió la dichosa batería de litio que es recargable. Entonces, sería buena esa pregunta, ¿cómo funciona una batería de litio? O sea, ¿por qué se descarga y vuelve y se recarga? ¿Por qué se descarga y vuelve y se recarga? O sea, son preguntas interesantes y todo eso, por ejemplo, eso de lo que estamos hablando de la batería es una aplicabilidad de todo esto que estamos viendo de la parte de los electrones. Profe, ¿por qué el helio, si es un gas noble, si solo tiene 2 electrones? Muy bien, es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que por ubicación en la tabla periódica, vamos, hidrógeno, que sería el primero, que tiene un solo electrón, y luego al otro extremo seguiría el helio. Ahí no aplicaría esto que se denomina la regla del octeto, sino se aplica algo que se llama, es una excepción a esta regla, porque no hay 8 electrones, así como lo pregunta María Victoria. Ahí sería la regla del dueto, o sea, 2, como el dueto, ¿listo? Pero solamente es el helio. ¿Por qué? Porque él solo tiene 2 electrones. Entonces, en ese periodo, que es el primer periodo donde se ubica el hidrógeno y el helio, solamente es que se podría cumplir la regla del dueto. O sea, fíjense, esa pregunta está muy apropiada para esta diapositiva. Fíjense que acá el hidrógeno no tiene 8 electrones para él, solo tiene 2. O sea que él se está acercando o está llegando a estado de gas noble como si él fuera helio. ¿Listo?
A eso es a lo que se hace referencia allí. Muy bien por la pregunta, María Victoria y Juan Esteban. Listo, entonces acá vuelve y juega. Por ejemplo, acá tenemos todos los gases nobles, excepto el helio, tiene 2 electrones. Lo que acabamos de decir, ¿cierto? ¿Por qué se genera esa situación? Entonces acá, por ejemplo, tenemos carbono, tenemos hidrógeno y tenemos hidrógeno, ¿cierto? Entonces el carbono tiene 4 electrones, que serían estos 4 que están pintados en azul, ¿cierto? Acá tenemos el hidrógeno, que tiene 7 más, que serían estos, este azul, pues que sería el 1 positivo, y estos están rodeando a partir del carbono que está interaccionando con ellos. Lo que sucede es que esta molécula es orgánica, es un poquito, pues funciona un poco diferente a las que hemos visto con anterioridad. Más bien esta no se las voy a explicar para no enredarnos, ¿sí? Porque nos enredamos un poco explicando las moléculas orgánicas. Además, fíjense que acá hay dos enlaces, ¿sí? O sea, un enlace doble, lo que se llamaría un enlace doble. No es un enlace sencillo como el que estaríamos ubicando en este tipo de moléculas o en este tipo de moléculas. ¿Listo? Entonces esta mejor obviémosla por ahora, más adelante la podemos explicar, pero por ahora dejémoslo ahí. La regla del octeto. Seguimos con la regla del octeto. Bueno, por acá dicen, y el helio tampoco tiene reacción con nada, o si existe la posibilidad de que reaccione con otro. Esa pregunta también está muy interesante, miren muchachos. Los gases nobles como tal, o sea, como tal, a nivel teórico, no reaccionarían con ningún otro material, o con ningún otro elemento. Sin embargo, si yo manejo las condiciones y las vuelvo muy extremas, esos átomos sí pueden reaccionar y formar algún tipo de sustancias, ¿cierto? Como por ejemplo, ¿qué? Elevar muy alta la temperatura para que ese gas quede expuesto y pueda ser atacado por otro elemento y formar una nueva sustancia. Casi siempre se hace de esa manera. O también se puede hacer lo contrario, disminuir considerablemente la temperatura con el fin de que suceda lo mismo. Yo les pregunto acá, a ver, y alguien de ustedes me responde. Si yo tengo un gas, cualquiera que sea, un gas, cualquiera que sea, no gas noble, sino cualquiera que sea, y disminuyo demasiada la temperatura, o sea, la disminuyo muchísimo, ¿ustedes qué creen que le pasa a ese gas? Se vuelve sólido. No. Bueno, se vuelve sólido, pero muy bien. ¿Quién dijo? ¿Quién lo dijo? David. David, muy bien. David. Se vuelve sólido, pero ojo, se vuelve sólido, pero si ya la disminuimos muchísimo, ¿sí? Antes de volverse sólido, ¿por cuál estado pasaría? Podría volverse líquido. Podría volverse líquido, dicen por acá María Victoria. Muchachos, mire que se pasó rapidísimo el tiempo y ya se va a acabar la clase. Voy a tomar la asistencia porque ya queda menos de un minuto de la clase. Mañana seguimos con esta parte. Muchísimas gracias por la participación, por la asistencia. Y si tienen dudas, mañana las solucionamos del taller. Ojo, no se dejen colgar con eso. ¿Listo? Que tengan un excelente día y ahí quedamos pendientes para seguir mañana, chicos. Gracias. Chao. Chao, profe.